Por si acaso voy a grabar la clase. Ya. Bien. Ya están en Jamboard. Vamos a hacer de la parte de física, vamos a sumar estos vectores. En un momento. Ya, perdón. Em, Volviendo, ¿no? He puesto, son, este es el inciso E, son diferentes vectores para sumar. Permítame un ratito, voy a iniciar desde mi celular. Ya estoy ahí, ¿no? Para los que están en el Jamboard, tengan paciencia un poquito. Enseguida voy a compartir la pantalla del Jamboard. Y los que ya están, seguramente van a poder ver esto. Voy a poner física, voy a hacer la parte del examen, ¿no? La primera, la primera pregunta es, bueno, en este caso, la primera orden. Suma los siguientes vectores. Un momento, ahora sí. Sí. Aquí está Fer. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Todavía no se unió, tal vez lo haya rechazado sin querer. En un momento. Ok, sí, ya se unió. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Hola, profe, disculpe, me atrasé un poco. Ok, no hay ningún problema. Con tal de que no falten, está bien. Ya, continuamos. Fer, vamos a hacer ahora los ejercicios de la parte de física, los vectores. Y bueno, si prefieres, puedes ir directamente a Jamboard. Aquí estoy mostrando, voy a ir alternando en el Google Meet entre el examen y el Jamboard para que veamos la resolución. Y otra vez, si quieren hacer los ejercicios, me dicen para que podamos hacerlos. Ya. El primero, ¿no? Es el inciso A, donde A vale 10 y el ángulo que va a tener este vector es 90 grados y hay que sumarlo con un vector de módulo B que es 10 y un ángulo 0 grados. El primer paso a esto es dibujarlos. ¿Dónde está? Tal vez así, para que graben mejor. Ya. ¿Algún voluntario para resolver este ejercicio? Yo, profe. A ver, Fer, por favor, lo dibujas y... A ver, voy a entrar al Jam. Espere. Ok, ok, te esperamos. Mientras tanto voy a dividir las También de páginas paso después. para... ¿Sí? Ah, no, está bien. Ya estoy entrando.
Mm, Ya. Mm, Ya. A ver. Aquí voy a dibujar dos vectores, una línea recta. En acá tenía una duda. ¿Podría ser directo el método de, ¿cómo se llama? El teorema de Pitágoras directo o es necesario ser por el paralelogramo? Creo que igual sale lo mismo. Eh, el, Aquí puedo hacer una aclaración, ¿no? El paralelogramo es solo para dibujar. Y el teorema de Pitágoras es ya la herramienta matemática. O sea, sí puedes emplear, ¿no? Ambos, paralelogramo para dibujar, y con qué vas a obtener tus cálculos con el teorema de Pitágoras. Ah, ya. ¿Ok? Eh, Eso, 14,14. Y el ángulo, El ángulo del resultante. ¿En eso me podría ayudar, por favor? sí, sí, sí. Más bien esto es para practicar. Lo voy a dibujar con un poco. Este va a ser nuestro ángulo. Eso de ahí. El ángulo desde la base hasta donde están los rectos. Entonces, esto de aquí yo voy a darle un nombre. Le vamos a llamar tita. Ojo, es importante acordarse que un vector tiene que ser sí o sí representado por su módulo y su ángulo. En algunas ocasiones es sobreentendido que un vector tiene un cierto ángulo. Por ejemplo, a B yo pude no haber escrito su ángulo y solo haberles mostrado el dibujo. Y aquí del dibujo ustedes dirían, A está a 90 grados y B está en 0 grados. Hay dos opciones, ¿no? Que les den dibujos donde ya les como que sobreentienden que va a estar el ángulo, o de una manera escrita les dan de esta manera. ¿Mm? Ahora, el vector R que sacó Fernando, este de acá, va a tener este ángulo. ¿Y cómo hallamos esto? Hay varias opciones. Como estamos en la parte de teorema de Pitágoras, podemos usar esta fórmula, la tangente.
La tangente de tita se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y buscamos, ¿no? Este es nuestro cateto, perdón, este es el ángulo, este va a ser el cateto opuesto porque está enfrente a este ángulo y esto va a ser lo que nos sobra, es decir, esto es el cateto adyacente. Todo para tita, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, A sobre B. Entonces yo voy a reemplazar aquí, tangente de tita va a ser A sobre B. Esta es una opción para hallar el ángulo. Hay otra, que es el seno de tita, que es cateto opuesto, que ya hemos establecido que era A, sobre hipotenusa, el lado más largo. Esta es la hipotenusa. Ojo, todo para triángulos rectángulos. Estamos aquí con el triángulo rectángulo. Lo voy a escribir con rojo para que... Esto es para un triángulo rectángulo. Muy bien. Tenemos el seno, luego también podemos utilizar el coseno. Es otra alternativa para agarrar el ángulo. ¿Qué es el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, B sobre R. Cualquiera de estas tres podemos utilizar. Esta o esta. Por costumbre utilicemos la tangente. Eh, si yo despejo el ángulo, voy a tener este otro lado tangente inversa de A sobre B. Es decir, A es 10, B es 10, entonces esto va a ser 10 sobre 10. Eso es 1. ¿Quién me ayuda a calcular la tangente inversa de 1? Les tiene que dar 45 grados. ¿Les dio 45? A mí sí. Sí, profe. Sí, sí, profe. ¿Por qué 45? Porque, bueno, si es 10 aquí y 10 aquí, entonces estamos hablando de un cuadrado. Y cuando partimos por este lado a un cuadrado, entonces esto tiene que ser 45 grados. Y ya está. Ya hemos escrito el ángulo de este vector suma y además tenemos su módulo. Aquí está. Esto cuando tenemos este caso, ¿no? De un triángulo y rectángulo y ambos vectores están a 90 grados. Bien. ¿Preguntas de este ejercicio? Profe, cuando para allá, digamos, el ángulo, no sé, o sea, en un triángulo no tiene 180 grados. O sea, más fácil ¿no? hubiera sido restarlo, tal vez. Bueno, sí hubiera sido fácil, pero necesitamos los tres ángulos. Este ángulo de aquí, lo voy a hacer más grande, este de acá, em, sabemos cuánto vale, esto vale 90, pero ¿cuánto vale esto? Pero tenemos Si es el que dato de 90 y 0. pero esto vale 0 grados y esto vale 90. No nos da ninguna información del otro ángulo que está acá. Bueno, obviamente aquí ya sabemos, por el hecho de decirles que es un cuadrado, alguien podría decir, como es cuadrado ya esto es 45, pero estos dos, al sumarlos, no les va a dar 180 o algo así. Eso estaría fuera. Porque pónganse a pensar, ¿no? Este ángulo cero, ¿de qué es? Solo nos está dando la información de la dirección de B. Y este ángulo nos está dando la dirección de A. Es decir, esos 90 grados son estos aquí, esos que se han dibujado. Entonces, para la suma interna de los ángulos, lo que yo tengo que agarrar es el triángulo, todo el triángulo, y agarrar sus ángulos individuales. Y ahí no aparecen, eh, sí aparece aquí, pero yo no conozco este otro ángulo. Ahora que ustedes ya tienen tita, ya sí pueden calcular ahora este ángulo de acá, ¿no? Tienen aquí 90, eso vale 45, entonces este que sobra, ¿cuánto tiene que valer?
45. 45 también. Una vez que ustedes ya tienen dos de los ángulos, ya pueden hacer lo que, bueno, tu idea, esto, y ya puedes obtener el otro. Pero al inicio necesariamente vas a tener que utilizar, eh, esto, las funciones trigonométricas. Vamos a hacer el inciso B. Te lo voy a copiar. Ya. A ver, el B lo voy a copiar y bueno, si hay algún voluntario también lo puede hacer. Conmigo lo resolvemos conmigo también, no habrá ningún problema. El B tenemos que sumar dos vectores. Enseguida voy a poner acá mi Google Meet se ve. Es un vector C con módulo 25 y tiene un ángulo de 90 grados. Y un vector D con módulo 4 y tiene un ángulo de 0 grados. No hay que preocuparnos de estos símbolos, solo son nombrecitos que les estoy dando a mis ángulos. Solo son nombres, ¿no? Imaginen que viene un chico extranjero y tiene un nombre fuera de lo común, ¿no? Es igual, ¿no? Nosotros usamos letras A, B, C, D, E, eh, un alfabeto que nosotros conocemos, nos han enseñado, pero ¿qué son estas letras? Sí, son como, perdón, de acá. Son como letras muy extrañas, pero al fin y al cabo son letras, solo son números, etiquetas. Esta es delta y esta se llama gamma. Y es igual que el tita, que el alfa, el beta, pertenecen al alfabeto griego, pero solo son eso. Las utilizamos para denotar ángulos. Cuando uno ve una letra griega, dice, ya, debe ser seguramente un ángulo. En fin, ¿quién quiere hacer este ejercicio? ¿Es similar al que hemos hecho al lado? Yo, profe, yo. Ok, adelante. Vamos a ver el dibujo y luego el ángulo, ¿no? Ujú. Ya. Mm, esa línea celeste, ¿qué representa? La resultante. Ya. Entiendo qué es lo que quieres hacer, Pablo. Eh, para dibujarlo de esta manera, recuerda, para hallar la resultante tienes que unir cada flechita, ¿no? El inicio y la punta, y a esa punta le tienes que pegar el otro vector. Ahora mismo ambos vectores están pegados de la punta. Tendrías que mover el vector C hasta la punta donde está el vector D y recién hacer esa unión. Sí, profe, perdón, es que con matemáticas es casi igual, entonces me estoy confundiendo un poco. No te preocupes. Bien, hay que, hay que despejar las dudas acá. Y bueno, esta alternativa que está utilizando Fabi, que ahorita va a hacerla, es también una alternativa para dibujar vectores. Bueno, esto era lo que Fabi quería hacer. No sé si me esperas un momentito. Mm, Ella tiene el vector D aquí y le iba a sumar el vector C. Ya lo que yo estoy haciendo es un bosquejo. Y bueno, esto de acá es un método diferente al paralelogramo, en el que uno coloca una de las flechas y luego le une la otra flecha, pero así, ¿no? Como si estuvieran yendo por caminos. ¿Y cuáles las resultantes cuando ustedes unen el principio con el final? Y esa sería su resultante. Ahora, seguramente la que va a ser Fabi va a ser por el método de paralelogramo, lo que hizo Fer, ¿no? Bueno, adelante.
Ahí está el módulo del vector R, ¿no? Y ahora va a calcular su ángulo. Aquí es importante que nos enseñes dónde está el ángulo que vas a poner. Eso es, ¿sí? Al principio voy a ser un poco quisquilloso con esas cositas, pero para que se nos quede grabado, ¿no? Ahí está, perfecto. C sobre D. Muy bien, Fabi. Ahí está, ¿no? El vector resultante de esa suma va a ser, ahí tenemos un módulo, 25,31 y un ángulo de 80 grados aproximadamente, 81, digamos. Y significa que está bastante elevado. Acá yo voy a encuadrar las respuestas. Están perfectas. Y están preguntas de esta parte, tal vez para las más personas. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, vámonos a la siguiente página. Vamos a seguir subiendo vectores. Aquí yo voy a mostrar. Estoy grabando esta clase, así que si quieren repasarla, pueden. La voy a poner otra vez al YouTube. Y ya saben, ¿no? Consejo que la vean en 720p para que se vea clarito. Ya, los que están en el Jamboard, vayan a la página 6. Ahí voy a colocar el ejercicio, lo mismo, ¿no? Sumar. Hay que sumar estos vectores. Aquí tengo. Ya. Este de aquí es inmediato. No necesito que hagan un gráfico de esto. Solo necesito que lo sumen. Y aquí estamos con la base cartesiana, así que va a ser bien sencillo. ¿Algún voluntario o prefieren que lo haga yo? Tal vez alguien quiera practicar. Hay que sumar f más m. Solo sumarlos. No hay que dibujarlos ni sacar su ángulo, nada. Solo hay que sumar. Como lo habíamos hecho en las clases anteriores. Ningún voluntario. Entonces, la suma va a ser f más m. R entonces va a ser igual a f, que es 5i, menos 6j, y m es menos 2i menos 4j. Entonces la suma va a ser, sumamos los que están en i, que es 5 menos 2, 5i menos 2i, voy a tener 3i. Luego menos 6j menos 4j va a ser menos 10j. Y listo. Ahí está la suma. Ya les dije que esta es otra manera de escribir al vector y no es necesario que nosotros lo dibujemos.
Y si nos los presentan de esta manera, es más que suficiente. Ya les dije, aquí está codificado su ángulo, su módulo, todo, que si alguien nos pide, le podemos dar la información. Pero ahí está. ¿Qué les parece? Esta suma, la más fácil que hemos hecho. Y listo, eso nomás era sumar estos dos. Ahora voy con el siguiente. Aquí está. Tal vez el D alguien quiera hacerlo. Vamos a ver. Para el D yo quiero que sumen estos vectores. Un vector L que tiene módulo 7 y ángulo 36 grados. Y otro que es un vector P con módulo 4 y ángulo 0. Ángulo delta 0. ¿Voluntarios? Este ángulo. Perdón, este vector. Ok, si no hay voluntarios, vamos a comenzar haciéndolo. Esto y esto. Primero voy a dibujar este, que es más fácil. Dice P4, ángulo 0, ¿no? Aquí voy a dibujar esto. Es mi vector P. Y el otro me dice es 7 y ángulo 36. Algo así. Este es el vector L. ¿Ya está? Tengo que sumar estos dos. Obviamente aquí ya sabemos que tiene ángulo 36. Solo moveré. Una vez que ustedes lo dibujan, tienen que generar el paralelogramo. Porque no me conviene mucho. Entonces lo voy a mover. Ya, por el método del paralelogramo voy a dibujar. Así sería, ¿no? Y el vector resultante viene a estar aquí. Es el que estoy dibujando con una línea celeste. Pregunta. ¿Debo utilizar el teorema de Pitágoras para resolver este ejercicio? Sí, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué método, qué herramienta matemática debería usar? Yo creo que la ley de seno está bien. Senos y cosenos, ¿no? El teorema del coseno y el ley del seno. Eso tenemos que utilizar. Y bueno, ya conocemos, ojo, esto de aquí es clave, ¿no? El ángulo entre los dos vectores. Y tenemos formulario. Tenemos unas fórmulas y ustedes pueden fijarse que L cuadrado va a ser igual a L cuadrado más P cuadrado más 2 veces L por P por el coseno del ángulo que está entre L y P, 36. Reemplazo los datos. L vale 7, P vale 4. ¿Qué me lo saca el resultado? ¿Papá? Creo que me salió 39.30, profe. 39.30.
¿Y le sacaste la raíz después? El primero me salió 1544.99 y le saqué la raíz y me salió 39.30. Ok, vamos a poner aquí 39.30. Bien, y no creo que sí podría ser porque tenemos 7 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ujú, ya. Mm, a mí me sale otra cosa. Sí, profe, me equivoqué, perdón. Me Profe, sale me sale como 10,50, 50. algo así. ¿Cuánto? A Vamos mí a... me sale 10,50. Sí, eso está más razonable. Es que 36, como me dijeron, iba a ser algo así, súper grande. No concuerda con el dibujito. Tenemos el módulo. ¿Cómo hallo el ángulo de R? Para hallar el ángulo, bueno, recomiendo, ¿no? Que si tienen un dibujito, vale la pena hacer otro para, para no confundirnos. Yo voy a copiar uno aquí, similar al que hemos hecho, arriba, y vamos a ubicar todos los ángulos. Y bueno, espero que me ayuden acá. Primero que nada, este de aquí. Este ángulo no sé cuánto vale. Le voy a llamar tita. No sé cuánto vale. En realidad, este es el ángulo de R. Este de acá, este lado vale R. Este lado va a valer L y este de aquí abajo es P. ¿Están de acuerdo con esto? Si hay alguien que no se ubique por qué he nombrado cada lado de esa manera, me avisa porque es importante. ¿Están de acuerdo? Ya. ¿Quién me dice cuál es el ángulo de acá? Entre esto y el piso. 36, creo. 36. 36. Eso. Perfecto. Perfecto. Entonces, si esto vale 36, ¿cuánto vale todo esto? Ahí sí podemos utilizar la idea de Fabi, ¿no? 144. 148. 44. Ah, cierto, cierto, cierto. 144, a ver, tengo 5, sí, 180. Esto tiene que sumar 180. Y listo. ¿Para qué hice todo esto? Bueno, vamos a utilizar la ley de senos, donde voy a tener R sobre el seno del ángulo que está opuesto a él. Aquí está R. ¿Y quién es el ángulo que está opuesto a él? Precisamente este de aquí. Esto es esto. Entonces va a ser R sobre seno de 144. Y tiene que ser igual. Y nosotros elegimos cuál lado queremos. Como yo quiero este ángulo, entonces, ¿cuál está opuesto a él? L. Tita, entonces, ¿quién es su lado opuesto? Es L. Yo ya lo señalo y voy a poner que L va a ser igual a L sobre seno de tita. Y voilà, aquí está el ángulo que queremos. Ese es el que necesitamos. Bien, voy a despejarlo. No sé si me pueden ayudar con los cálculos a determinar cuánto vale seno de tita. Seno de tita va a ser entonces L seno de 144 sobre R. R ya lo tenemos, ¿no? Es 10,5. Y si saco seno inverso de esto, voy a reemplazar los datos. L vale 7 por seno de 144 sobre lo que hemos hallado, ¿no? 10,5. ¿Cuánto sería tita?
23,07. 23,07, ¿no? Sí. Ok. Gracias, Feli. Ahí está. Este sería el ángulo y este sería su módulo. Y ya está. Ya hemos resuelto el ejercicio D. Vamos a hacer el E. Lo que nos queda de tiempo. El inciso E, vamos a ver cómo. Así, sí. Voy a volver acá. Permítanme un segundo. Tenemos que sumar esto. H igual a 5 con un ángulo de 77. Esta cosa se llama sigma. Y el vector A de módulo 8 y ángulo 20 grados. Muy bien, voy a volver acá. ¿Alguien se anima a hacer este? Lo voy a poner para que vean, ¿no? 77. ¿Cómo sería el dibujo? Primero H. H me dice que tiene un tamaño de 5. Yo voy a dibujarlo. Algo ahí. Y tiene un ángulo de 77. Esto va a ser. Este es H. Luego el otro me dice que vale el módulo 8 y tiene un ángulo de 20 grados. Es decir, así. Voy a hacer con diferentes colores porque este. Y esto con rojo va a simbolizar lo de este ángulo, que va a ser 20 grados. Y esto es para el vector A. Esto de aquí viene a ser el dibujo para este caso. ¿Cómo resolver este tipo de casos? Parecen más difíciles, pero en realidad no son más difíciles. Primero que nada, quiero establecer cuál es el ángulo que hay entre H y A. ¿Cuánto sería? Fíjense, de aquí a aquí es 20. De aquí hasta la flecha negra es 77. ¿Cuánto tendría que ser esto? 97. Eso, ¿no? Y esperen. Casi. 97 sería la suma. Esto más 47, 77. profe. 57, 47, no he escuchado bien. 57. Ya, Sí. eso, ¿no? 57. ¿Por qué 57? Porque 57 más 20 nos dan lo que tenemos en celeste, que es del H. Lo voy a dibujar un poquito más grueso. Ahí está, ¿no? Recuerden que 77 es esto, del suelo hasta el negro. 57 va a ser del rojo hasta el negro. Y este 20 grados es del suelo hasta el rojo. Entonces, de aquí a aquí nos tiene que dar 77 y la suma, por ende, de estos dos ángulos me va a dar 77. Una vez que ustedes establezcan el ángulo que está entre H y A, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es redibujar esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Imaginen que esto es como algo que están agarrando, sujetando de esta punta y lo dejan caer. Como este es el piso, A va a caer. Va a caer y su dibujo va a quedar de esta manera. A ver. Ha caído, por si acaso, ha caído al suelo. Y tenemos esto. Es H. Y obviamente esto no ha cambiado en nada. Esto sigue siendo 57. El ángulo que está entre H y A. Esto que hemos sacado aquí.
sigue estando. Y ya está. Ahí tenemos esto, ¿no? Hemos reducido esto que parecía feo a esto que es más conocido. Bien. ¿Qué hacemos con esto? Lo mismo que hemos hecho en el anterior caso. Voy a utilizar el método de paralelogramo para dibujar. Y dibujo el vector resultante. Está aquí. Muy bien. Su ángulo, aquí voy a poner un ángulo desde A hasta R. Y le voy a llamar, no sé, llamémosle sigma. Que se llame sigma ese ángulo. Y tenemos que resolver. Esto de aquí para adelante, es similar a lo que hemos hecho aquí, en este otro ejercicio, ¿no? Voy a calcular R. R va a ser igual a ¿qué? R al cuadrado va a ser igual a H al cuadrado, más, esto lo pondré aquí, ¿no? Para evitar confusiones, aquí abajo. Va a ser igual a H al cuadrado, más A al cuadrado, más 2 veces H por A, por el coseno de 57. Y ayúdenme con esto, por favor. Voy a ir reemplazando los datos, ¿no? Voy a tener 5 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 2 veces por 5 por 8 por el coseno de 57. Todo en raíz. ¿Cuánto sale esto? A mí me sale 11.51. También, profe. Igual, profe. Correcto, entonces. Ya tenemos el módulo de R. Ahora nos toca la parte un poquito más complicada, que es el ángulo. Bien. El ángulo, aquí. ¿Cuánto es este ángulo? 57. 57 grados. Correcto. ¿Y esto de acá? ¿Cuánto sale? ¿Lo pueden calcular? 123. 123. Sí. Correcto. Ya, y ahora solo voy a calcular con la ley de senos. Voy a hacerlo con verde para que se pueda ver. Ojo, estoy haciendo todo lo que hemos hecho en el anterior. R sobre seno de 123. Claro, estamos cambiando los datos nada más, pero se ha reducido a lo mismo. A este lado voy a tener H sobre seno de sigma, y sigma es lo que quiero sacar. Aquí estoy haciendo un despeje súper rápido. Ya conocemos lo que iba a salir. Donde voy a tener H por seno de 123 sobre R. ¿Y quién me lo calcula? ¿Cuánto sale eso? Me sale a mí 21,36 grados. Todavía yo no lo voy a encerrar. No voy a encerrarlo porque no es la respuesta final del ángulo. ¿Por qué? Porque recuerden que hemos hecho como que este truquito para resolverlo más rápido y fácil, el de hacer que esto se caiga.
Lo hemos hecho caer y hemos encontrado esto y esto. Y sabemos que esto es el ángulo que está entre A y R. Es lo que sabemos. Sigma es el ángulo que está entre A y R. Ahora, si yo quiero responder finalmente, tengo que volver el sistema a su posición original. Lo he hecho caer 20 grados, ¿no? Se ha caído 20 grados, lo que valía el ángulo de A. Tengo que levantarlo otra vez. Así que de acá voy a sacar otra flecha y voy a redibujar todo otra vez, levantándolo. El dibujo de allá lo voy a dibujar con todo hacia arriba. Aquí tenemos A. Y voy a dibujar H. Y esto es nuestro ángulo R. Aquí voy a hacer. No me gusta esto. Ahí está. Este es R. Y acabamos de ver que el ángulo entre R y A vale sigma. Además que este ángulo de aquí abajo, del piso a A, vale 20 grados. Es decir, ¿cuál es el ángulo de verdad de R? Desde el piso hasta R. ¿Cuánto tendría que ser? A eso yo le voy a llamar sigma. Perdón, tita. ¿Cuánto vale tita? El valor sería sigma más 20 grados. Es decir, que en este tipo de ejercicios nosotros tenemos que aumentarle esos 20 grados, que van a ser 21,36 más 20, va a ser 41,36 grados. Y este sí es el ángulo de nuestro vector resultante. Los otros dos ejercicios que faltan, se los puedo dejar como tarea, es solo graficar. Hay que graficar este vector, y además hay que calcular estoy hablando del número 2, ¿no? Además hay que calcular su módulo y su dirección del inciso A, y del inciso B tenemos que escribir la notación de componente. Hay que sacar sus componentes. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Por si acaso, en el Google Meet, en la pantalla de Google Meet, estoy mostrando la práctica. Ya la tienen también ustedes. ¿Preguntas? Bien, voy a dejar de grabar un ratito. Estoy deteniendo esto, está tardando un poco. Cerrar. Muy bien, chicos. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos el día